Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Adela Fernández. Te doy la bienvenida a Reemocionate, como has visto en el título, a un nuevo vídeo en esta serie de Book y Series Time. Revisando el contenido del canal me di cuenta que hace 6 meses que no te traía ninguna recomendación, ninguna idea para esos ratitos de entretenimiento. Y claro, he ido acumulando series, he ido acumulando películas y he ido acumulando libros. Así que en el vídeo de hoy te traigo 4. 2 series y 2 libros que estoy segura que te van a interesar. Si eres nuevo por aquí, por el canal, déjame contarte que dentro del contenido de Reemocionate hay una lista en particular dedicado justamente a esto, a ideas de nuevas lecturas, nuevas películas o nuevas series que a mí me han resultado muy interesantes. Y justo eso es lo que te traigo en el vídeo de hoy, algunas ideas para también llenar esos ratitos de lectura, de mimo, de entretenimiento que nos dedicamos a nosotros y que, como estarás intuyendo, también se pueden convertir en esos espacios burbuja, en esos espacios de cápsula que nos dedicamos a nosotros mismos. Si quieres ver todas las ideas que he traído en vídeos anteriores, simplemente vete a la lista de reproducción y busca específicamente la que pone BookTime. Igualmente te voy a dejar en la cajita de descripción, en la zona de más vídeos, el enlace directo a esta lista. Dicho esto, vamos a ver cuáles son estas 4 recomendaciones que te traigo en el vídeo de hoy y recuerda también que puedes moverte por la línea de tiempo. Le das aquí debajo donde pone más, mostrar más, se te despliega el menú de capítulos o en la cajita de descripción tienes justo el detalle del minuto y la descripción del contenido que encuentras en ese tiempo. Los 4 títulos que te traigo hoy son, dentro de la parte de lectura, El hombre en busca de sentido y aprendiendo de los mejores, la saga completa. Y dentro de las series van a ser 2 series coreanas que sabes que soy muy fan, son Mental Coach y Juvenile Justice. Igualmente, si tienes alguna recomendación que te gustaría que trajera aquí en el canal, bien porque la has leído o porque ha llegado a ti y te gustaría tener alguna idea, me la puedes dejar en comentarios. Ahora sí que sí, vamos a meternos de lleno con estas recomendaciones, con estas ideas. Te voy a compartir un poquito de qué tratan, qué me han parecido a mí, si te lo recomendaría o incluso si lo volvería a leer y alguna frase significativa. Algunos de estos libros los tengo en físico y otros los tengo en digital, pero como siempre te dejaré aquí a un ladito la imagen de la portada o la carátula para que puedas identificarlo fácilmente. Recuerda que sobre todo en los libros con las ediciones a veces la portada cambia, pero con el título y el autor lo vas a poder conseguir fácilmente. El primer título que te traigo es Aprendiendo de los mejores, la saga completa. Yo lo tengo en formato físico, viene un estuchito, los 3 tomos, pero también lo puedes adquirir por separado si no quieres comprarte los 3 porque quieres ver un poquito si realmente te llama. El autor es Francisco Alcaide Hernández y él lo que ha hecho es una recopilación a través de entrevistas, a través de investigaciones de diferentes personajes a lo largo de la historia y por cada personaje te comparte 10 reflexiones. Luego también una cosa que me gusta es que al final de los libros te recoge unas 300 frases a modo de síntesis, de recopilatorio. Obviamente estas frases pues que para él han sido significativas. Todos estos personajes pues tienen ese centro, ese pilar en el desarrollo personal y en el desarrollo profesional. Él hace referencia a que nuestra capacidad de aprender es nuestro mayor activo y de ahí que enfocara estos libros como en recoger todas esas frases, esas experiencias, esas reflexiones significativas pues de estos personajes en todos los ámbitos. Ahí dentro del desarrollo personal, emprendimiento, liderazgo, libertad financiera y espiritualidad, pero al final todo pone el foco en lo mismo, en hacer ese movimiento desde dentro hacia afuera, partir de ti, qué necesitas, cuánto te conoces, qué quieres, cuáles son tus limitaciones, cuáles son tus fortalezas, qué estás dispuesto a hacer, cómo te relacionas con las emociones, con la frustración, etc. Y me ha resultado muy interesante. Detrás de estos libros me parece que hay una tarea brutal, no solo de investigación, de recopilación, sino también de reflexión, de análisis y luego en esa selección de los personajes porque hay muy diversos a lo largo de los 3 libros. Por ejemplo, en el volumen 1 ya tenemos a Napoleon Hill, a Robert Kiyosaki, a Richard Branson, a Steve Jobs, a Maxwell, a Chopra y en el segundo volumen, y esto tengo básicamente los de las portadas, pues tenemos a Coco Chanel, a J.K. Rowling, a Michael Jordan, a Goleman, a Mary Kay. Y en el tercer volumen algunos son Marie Curie, Rafa Nadal, Gödel, Leonardo da Vinci. Como ves, tenemos personajes de todos los tipos y en muchísimos momentos de la historia. Algunos de ellos, pues ya no están vivos, pero lo que te digo, existe una labor de investigación, de reflexión y análisis que me ha parecido brutal. Es una
lectura que es muy amena de leer, porque incluso te lo puedes plantear por leer 1 o 2 personajes al día o 1 o 2 personajes en esos ratitos de lectura, y no tienes esa sensación de tener una lectura media o que se te haga muy pesado. Y luego también me parece muy interesante porque sobre un mismo tema, pues a lo mejor diferentes autores, aunque la raíz sea la misma o sea muy similar, pueden tener puntos de vista diferentes, y a mí eso es lo que me hace que sea tan interesante, porque también te invita a que te cuestiones qué significa para ti ese aspecto, esa idea. Así que Aprendiendo de los Mejores es una saga, o cada uno de los libros, que yo sí que recomiendo tanto para regalar como para tener tú en tu biblioteca personal. Porque lo que te digo, recoges muchísima información, te hace reflexionar mucho, desarrolla también esa capacidad crítica, y luego también yo lo he usado para recopilar ideas de nuevas lecturas, porque claro, en todo este trabajo de divulgación que también se hace a través de estos libros, pues hace referencia a estudios, a lecturas, a informes, y bueno, pues ahí tienes un banco de información brutal y maravilloso. Así que esta saga, Aprendiendo de los Mejores, de Francisco Alcaide, es una recomendación. Me voy a quedar con una de las frases que pone al principio, que dice: tu desarrollo personal es tu destino, y es porque al final, pues un poco el movimiento que hacemos aquí en Remocionate, todo empieza y acaba en uno mismo, y es solo la medida que nos conocemos a nosotros que podemos elegir esas decisiones conscientes, coherentes y que están alineadas con nosotros, con nuestro bienestar y con lo que queremos conseguir. Para finalizar, ya sabes que me gusta acabar las reseñas, sobre todo las lecturas, con alguna frase que haya sido significativa, y como estarás intuyendo, en esta saga en particular hay muchísimas frases, porque realmente por cada autor puedes tener alguna idea, alguna reflexión, algún clic que para ti haya sido significativo. Yo tengo aquí mi diario de lectura, que si no sabes lo que es un diario de lectura o te gustaría llevar un diario de lectura, te invito a que vayas a ver este vídeo de aquí, que te dejo también el enlace en la cajita de descripción. Voy a ir directamente a la parte en la que cogí Aprendiendo de los Mejores, que tengo muchísimas frases, y por ejemplo me voy a quedar una de Steve Jobs, que dice que la creatividad consiste en conectar cosas. Es el resultado de asociar ideas que el cerebro hace con los datos e información que ya tiene. Esta frase me ha resultado muy significativa, porque en muchas ocasiones nos sentimos que la creatividad o la tienes o no la tienes, y nos olvidamos que realmente somos seres creativos. Y cuando vamos a esta parte un poquito más analítica, donde decimos la creatividad consiste simplemente en asociar ideas para generar algo, para crear algo, pues al final nos damos cuenta que todos podemos desarrollar esa capacidad creativa y que somos seres creativos en sí mismos. Otra frase, por ejemplo, hay una frase que anoté aquí, que dentro de los vídeos de productividad pues probablemente te suene: 2 mentiras. Hay tiempo para todo y no hay tiempo para nada. Esta frase también me resulta muy interesante, porque el tiempo al final es uno de los activos más valiosos que tenemos, y en la medida que nosotros nos relacionamos con nuestro tiempo y entendemos nuestro tiempo, también va a tener un impacto en esa sensación que tenemos de que la vida nos atrapa, que vamos ahogados, que vamos siempre a contracorriente, o que sí, tenemos las riendas, a pesar de las dificultades y los imprevistos, para ser dueños de nuestro propio tiempo. Así que te dejo estas 2 frases, porque como podrás estar intuyendo, podría compartirte muchísimo más, pero te invito a que cojas los libros y veas tú esas frases y esas ideas que nos trae el autor. Y cambiamos de registro por completo. El segundo libro que te recomiendo es El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Este libro mezcla historia, información, reflexión a todos los niveles. Es una historia real, está contada en primera persona. El autor, él es psiquiatra y cuenta su experiencia en los campos de concentración como superviviente de los campos de concentración, y hace una reflexión muy enriquecedora, tanto desde el plano personal, ¿no?, de todas esas sensaciones, de todas esas reflexiones de vida, de cuestionamientos, como también con el plano profesional. A partir de esa experiencia, él desarrolló pues su metodología, que es la logoterapia, y pues claro, cuenta en este libro ambas cosas, ¿no? Esa parte personal de reflexiones de esas vivencias tan duras, y también pues esa parte de profesional, ¿no? Cómo a partir de ahí elaboró esta metodología. El hecho también de que esté narrado en primera persona y en el lenguaje en el que está narrado, a mí personalmente me hizo enganchar muchísimo, y de alguna manera viajas en el tiempo. Al final, cuando nosotros leemos, también vamos creando una historia, una imagen mental de lo que estamos leyendo. Y Víctor, en este relato, que además es muy reconocido, es muy famoso,
prácticamente te lleva de la mano y eres capaz de viajar en el tiempo e ir creando esas escenas de todas esas vivencias. Obviamente, sentirlas o tratar de imaginarte al 100% con lo que pasó o cómo se sintieron es difícil, pero realmente Víctor consigue acercarnos muchísimo a esa realidad que vivieron. Tengo por aquí la casa del libro, que hay una parte que pone pues justo lo que te acabo de contar, una especie de sinopsis. En esta obra, Víctor Frank explica la experiencia que le llevó al descubrimiento de la logoterapia. Prisionero durante mucho tiempo en los desalmados campos de concentración, él mismo sintió en su propio ser lo que significaba una existencia desnuda. Tiene mucho que ver, ¿no?, con el título, ese sentido de la vida. ¿Cómo pudo él, que lo había perdido todo, que había visto destruir lo que valía la pena, que padeció hambre, frío, brutalidades sin fin, que tantas veces estuvo a punto del exterminio, cómo pudo aceptar que la vida fue digna de vivirla? Esta frase es brutal y es un poco lo que él nos transmite, porque ves que sean cuales sean las circunstancias, siempre tenemos la posibilidad de elegir algo. Nosotros siempre podemos elegir, aunque sea una fracción pequeñita, pequeño o grande, pues una percepción personal también, pero de lo que estamos viviendo, para transformar cómo nos estamos relacionando con esa experiencia. El psiquiatra que personalmente ha tenido que enfrentarse a tales rigores merece que se le escuche, pues nadie como él para juzgar nuestra condición humana sabia y compasivamente. Las palabras del Dr. Frank alcanzan un temple sorprendente, esperanzador sobre la capacidad humana de trascender sus dificultades y descubrir la verdad conveniente y orientadora. Quería leerte este fragmento justamente por eso, porque para mí nos invita a reflexionar sobre el sentido de vida, pero individual. Aquí en el canal tienes un vídeo que una vez te compartí de la importancia del sentido de la vida o de nuestra propia filosofía de vida, y para mí, me hace esto mucho conectar con esa idea, ¿cuál es tu filosofía de vida? ¿Qué significa para ti la vida? ¿No? ¿Cuál es el sentido que tú le das? ¿Y en qué medida te relacionas con esas dificultades, esas adversidades? ¿Y cómo sientes tú tu capacidad de transformación en todas ellas? Así que, por supuesto, esto es una lectura que te recomiendo. Es rápida de leer porque al final es como si estuvieras leyendo un diario y es un plus, tanto para ti como para regalar. Voy a coger el libro del diario de lectura y te voy a rescatar alguna de las frases que, como podrás estar intuyendo, hay muchísimas, pero me quedo con una que a mí personalmente me hizo como un clic, por lo menos me detuvo a releerla y a reflexionar. Por extraño que parezca, un golpe que incluso no acierte a dar puede, bajo ciertas circunstancias, herirnos más que uno que atine en el blanco. Y a mí esta frase me parece una frase de cabecera para leerla las veces que necesitemos y trasladarla a lo que estamos viviendo, tanto de cómo nos relacionamos con esos golpes externos o cómo nos relacionamos con los golpes que nos damos nosotros, a nosotros mismos, ¿no? Ese juez tan duro que a veces somos con nosotros, y en muchas ocasiones no le damos importancia o pasan desapercibidos, y no hace falta que den el blanco directamente para que ese impacto pues sea lo suficientemente alto. Así que te dejo esta frase que me parece muy interesante y que a mí por lo menos me invita a leerla y a reflexionarla cada vez para traerme a tierra y conectar conmigo. Y ahora pasamos a las dos series coreanas, como te decía. A mí las series coreanas me atrapan, me encantan, da igual que sean de épocas, que sean en un entorno más moderno, que sean de ficción, o sea, me chiflan. Y en el vídeo de hoy te traigo dos. La primera es Mental Coach Jigal. Esta es la carátula, o por lo menos una de los carteles que se ha hecho de la serie, y que, como estarás intuyendo, pues pone el foco en un entrenador mental. El punto de esta serie está en el ámbito, el contexto en el que se desarrolla es en el deporte de élite, en ese caso pues en Corea, y cómo un atleta sufre una lesión, se retira, se convierte en entrenador mental, que luego es incorporado a este grupo de élite, ¿no? A tratar a los deportistas de élite más altos y hacerles entrenamientos mentales, ¿no? Como esas sesiones de coaching privado.
que al final no dejan de ser también un momento de terapia y de reflexión para él mismo, porque le conectan con sus propias vivencias cuando era deportista, con esos traumas que se le quedaron de cuando él se lesionó, y al final pues toda esa serie se desarrolla en base a ese proceso de sanación, en ese proceso de relación con los otros, con el entorno, con las expectativas que tenemos nosotros, con las expectativas que tienen los otros de nosotros mismos, todos esos condicionantes, y ves esa sanación que van haciendo los diferentes personajes que están relacionados con un mismo hilo, pero cada uno va sanando pues desde su experiencia y lo que va necesitando. Y por supuesto, como estarás intuyendo, hay frases que van ahí como a dardo para que se te queden en la mente. Ahora mismo no tengo aquí ninguna, pero es una serie que te recomiendo muchísima. Son 16 capítulos más o menos, y por aquí, por ejemplo, te leo la sinopsis que hay en la página de Viki, que dice: Jin Jigal Jung-Hoo es un ex miembro del equipo nacional de taekwondo de Corea del Sur, pero cuando se ve envuelto en un escándalo es expulsado del equipo y se le prohíbe participar como atleta de forma permanente. Sin embargo, se niega a abandonar el mundo del deporte, así que se convierte en un entrenador mental, una especie de psicólogo deportivo que se especializa en ayudar a los atletas que han perdido el estado físico o están pasando por bajones. Si te gustan las series coreanas o te gusta este tipo de temática, te invito a que veas esta serie porque es recomendadísima. De hecho, en esta página tiene 9.2 sobre 10. Y la última serie, igual que pasó con los libros, registra totalmente diferente, aunque seguimos con las series coreanas, que es Justicia Juvenil, y es una serie muy cortita basada justamente en cómo están las leyes de delincuencia juvenil, justamente en este caso en Corea, que es pues donde está ambientada esta serie. Hay una protagonista que es la jueza, que tiene también un conflicto de base, que es un conflicto con la delincuencia juvenil en su propia vida, pero a la vez ella es jueza de menores, y entonces al final la serie se desarrolla en una especie de crítica, análisis, cuestionamiento de cómo están las leyes, o incluso esa reflexión de cómo entendemos, cómo nos relacionamos, cómo vivimos la delincuencia juvenil, sobre todo en las primeras etapas, en qué medida están puestas esas medidas, valga la redundancia, de intervención para hacer esa recuperación de los chavales. Y bueno, es muy cortita, tiene un registro mucho más serio, pero también me resulta muy interesante, sobre todo para esta reflexión sobre la delincuencia juvenil. Me voy ahora a la página de Drama Fandom y te leo una pequeña sinopsis que dice: a medida que los delitos cometidos por menores se vuelven más violentos y crueles, los infractores suelen escapar a cualquier tipo de castigo grave. Si Meul-sung, que es una jueza de élite con una personalidad que parece antipática para los demás y odia a los delincuentes juveniles. Si Meul-sung es asignada a un tribunal de menores local. Allí rompe las costumbres y administra sus propias formas de castigar a los infractores. Esto es un poco lo que te decía, esa reflexión y ese cuestionamiento de cómo nos relacionamos con nuestros adolescentes, con los chavales, bueno, en ese caso en el entorno de Corea, cuando existe delincuencia o alguna infracción grave, sobre todo en las primeras etapas, y cómo les va afectando esa intervención que se hace a medida que van creciendo. También me resulta muy interesante y sobre todo un registro diferente que nos invita también a esa reflexión, trasladándolo a nuestro país o nuestro entorno. Y estas son las 4 recomendaciones que quería compartirte en el vídeo de hoy. Déjame en los comentarios si has leído alguno de los libros, has visto alguna de las series, qué te ha parecido, si tú las recomendarías también o no, cuál es tu punto de vista. Y también, si tienes alguna que me quieras compartir, pues déjamelo en comentarios, que yo lo voy añadiendo a mi lista. Y aunque me retrasa a veces en traer vídeos de este tipo, yo lo tengo todo recogido en mi diario para traértelo en una próxima entrega. Si te ha gustado este vídeo, te invito a que me des un like y, por supuesto, si quieres ver más contenido, echa un vistazo a las diferentes listas de reproducción, que sabes que el contenido aquí en el canal está organizado por temáticas concretas y de esta manera lo puedes localizar más fácilmente. Dicho esto, muchísimas gracias por acompañarme un día más. Te mando un beso enorme, un gran abrazo cargadísimo, muchísima buena vibra y te deseo una feliz y maravillosa semana. Chao.